Bueno, hoy día quiero compartir con ustedes, fíjense, una historia que me da vuelta en la semana sobre un personaje de la Biblia que hace años, muchos años atrás, yo compartí acerca de este personaje. Se llama Giezi. Es el siervo que tuvo el profeta Eliseo. Y bueno, hoy día quiero hablar un poquito acerca de las oportunidades que Dios nos da y acerca de los errores que nosotros cometemos. Y por eso me gustaría mucho que comenzáramos hablando acerca de este personaje y que leyéramos en Segunda de Reyes. Vamos a abrir la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 5, del 25 al 27. Bueno, dice Segunda de Reyes 5, del 25 al 27, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, es tiempo de tomar plata, vestidos, y ahí menciona un par de cosas, olivares, viñas, ovejas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y tu descendencia para siempre. A ti y a tu descendencia para siempre. Entonces, comenzamos leyendo un par de versículos que son súper fuertes. ¿Les parece a ustedes o no? Una sentencia sobre una persona. Giezi fue el criado del profeta Eliseo y su vida, yo diría que es como una completa así contradicción o paradoja, ¿cierto? Porque por un lado, su historia de vida, su experiencia, sería una advertencia para todos aquellos que a veces pudieran pensar que el pecado es algo liviano. Para todos aquellos que en algún momento estén pensando que, no sé, que es como que tienden a minimizar las acciones pecaminosas, la no obediencia a Dios. Y por otro lado, la historia de este personaje podría ser también un bálsamo de esperanza para todas las personas que viven en oscuridad. Yo creo que lo van a entender a medida que vayamos viendo la vida de él. Vamos a entenderlo. Dice que cuando la historia relata un poquito más arriba, pero esto no es necesario que lo busquen en ningún lado, sino que voy a resumir. La historia relata que el profeta Eliseo sanó a un general del ejército sirio. Este hombre se llamaba Naamán. Ustedes conocen la historia, la mayoría la conoce la historia. Y este hombre fue ante Eliseo y Eliseo le dijo que tenía que hacer cierta cosa. Le dijo, anda a sumergirte 7 veces al río y vas a quedar sano. Entonces él estaba un poco molesto al principio, pero lo hizo y fue sano. Quedó completamente, dice la Biblia, limpio de su lepra. Tenía lepra. Pero cuando estaba Naamán hablando con el profeta, le dice, estoy tan feliz, pero yo te he traído estos regalos. Por favor, acepta estas ofrendas, acéptalas. Y el profeta se pone serio y duro y le dice, no voy a aceptar nada. Nada, no quiero nada. Entonces él le insiste y el profeta Eliseo le dice, no. Y en toda esa historia estaba Giezi de testigo. Estaba ahí él observando todo lo que el profeta, que era su señor, hacía. Lo que Naamán le decía. Entonces algo pasó en Giezi, algo ocurrió cuando el general del ejército va y le ofrece tantos bienes, le ofrece riqueza, le ofrece un pago. Y él queda como sorprendido de que Eliseo no lo haya aceptado. Seguramente él pensó que era algo justo, que debía ser así. Y si nosotros vamos a Segunda de Reyes 5:20, dice que Giezi, movido por la codicia, ¿cierto? Dice, vive Jehová, esto fue lo que dijo él, vive Jehová, que correré yo tras él, detrás de Naamán, y tomaré de él alguna cosa.
Lo que ocurrió con Giezi es que él codició lo que le habían ofrecido al profeta Eliseo. Y Giezi, usando la autoridad que tenía como siervo, ¿cierto?, de la casa, fue y corrió y alcanzó a Naamán. Y cuando llega donde Naamán le dice, el profeta te pide que por favor le envíes tal y tal porque tiene una emergencia. Han llegado personas y necesitamos cubrir las necesidades de estas personas. Entonces Naamán dice, qué bueno, o sea, va a aceptar la ofrenda. Y se la entrega. Y Giezi va a la casa, vuelve a la casa del profeta, esconde todo, y aquí es cuando el profeta le dice, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le miente, de ninguna parte vengo. No pasa nada. Y inmediatamente el profeta sabe y le dice, yo estaba ahí. Mi espíritu estaba ahí cuando tú estabas pidiendo los tesoros. Y ocurre algo terrible en ese momento. El profeta le declara que va a quedar con la lepra que tenía Naamán. Él, ¿qué dice aquí? Y su descendencia, y dice, para siempre. Para siempre. Tú y tu descendencia, para siempre. Entonces, yo quiero llevarlos a pensar un poquito, hermanos, esta mañana, y que podamos meditar. Que a veces nosotros hacemos cosas y no nos damos cuenta de la gravedad de las cosas. A veces nosotros teniendo conocimiento de Dios, conociendo quién es Él, que hemos aprendido tantas cosas. El Señor nos ha seguido en todo nuestro recorrido y nos ha enseñado tantas cosas en la vida cristiana, pero aún así nosotros seguimos inquiriendo, pensando como alguien que no tiene temor de Dios. A veces nos sucede eso. Y aquí vemos el ejemplo de Giezi porque tenemos que sorprendernos. Debería sorprendernos. Debería sorprendernos que alguien que se supone que camina con Dios tenga una actitud tan clara y tan determinada con la mentira. Tan determinada y tan clara con la avaricia. ¿Se fijan? Porque una de las cosas que ocurre es que él demuestra, saca a relucir el hambre que tenía, la ambición que tenía por el dinero, por los bienes, por la comodidad o por tantas cosas, por el bienestar. Y no le importó mentirle al profeta. Y ojo, sabiendo y siendo testigo de que el profeta era un hombre que podía ver más allá. Y quizás muchas veces no le dijo cosas, pero el profeta veía más allá. Entonces, aquí, de repente, Giezi se encuentra en el peor escenario. Él se encuentra y había entrado en la peor época de su vida. La peor época de su vida. Porque él lo tenía todo. Viviendo en una comunidad de hombres espirituales, en donde te estaban enseñando habitualmente, donde te estaban dirigiendo con la cobertura de Dios, con la palabra de Dios, te estaban guiando y veía milagros y prodigios. Y él no tomó en cuenta eso. Y de un momento a otro, estando en el hueco de la mano de Dios, estando en la protección del profeta, decide pecar de esta manera. Decide hacer lo que no le agrada a Dios y queda de vivir en la protección de Dios, queda como en un basurero, porque ustedes saben cómo vivían los leprosos. Los leprosos vivían aislados. Los leprosos vivían siendo, ¿cómo se dice? Repudiados por la sociedad. No había opción de que ellos pudieran volver a ver a su familia. No había opción de nada. Y aquí te das cuenta que él decidió. ¿Cuántas veces nosotros decidimos mal, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros
nos damos cuenta, ni siquiera hay que ir al mundo, nos damos cuenta que hemos hecho y estamos haciendo cosas erradas. Simple y sencillamente por no tener en cuenta o por tomar de manera liviana nuestras decisiones y el pecado. Por no saber discriminar y decir, bueno, esto está bien o está mal. Esto es pecado. Esta es una mala acción. Este es un mal pensamiento. Este es un mal deseo. Y muchas veces nosotros pasamos por alto eso. Y Jesse lamentablemente lo tuvo que pagar de manera cruda, de manera terrible, diría yo. Y esto sucedió todo en un día. Vino el general de ejército, seguramente por la mañana o al mediodía, y ocurrió el milagro y se iba yendo, y antes de que terminara el día, Jesse ya estaba leproso. Y lo peor de todo, él y sus hijos. Porque lo que le dijo el leproso es que él y su descendencia. Qué terrible, hermano. ¿Cómo podemos ver aquí cómo la maldición puede alcanzar no solamente mi vida, sino que a de aquellos que están alrededor mío? Cómo mis malas acciones, cómo mis malas decisiones afectan a los que están alrededor nuestro. A veces a los que más queremos. Y si tú te preguntas, ¿podrá una persona sufrir una maldición para siempre? Sería una buena pregunta que nos hiciéramos hoy día. ¿Podrá una persona para siempre ser maldito? ¿Puede el pecado de una persona afectar la vida de otros? Son preguntas que nosotros tenemos que hacernos y darle respuesta a la luz de la palabra. Porque aquí parece que sí. Según lo que estamos recibiendo de la Escritura, dice que sí. No solo Jesse quedó leproso en ese momento, sino también sus hijos. Ellos fueron condenados a tener lepra. Y lo que pasa, hermanos, es que el pecado tiene el potencial de afectar nuestra vida, la vida de otros y destruirla. Ese es el potencial que tiene el pecado. Destruye nuestra vida. Y nosotros no nos vamos dando cuenta, porque Jesse seguramente pensó en esto. Jesse debe haber dicho, ya, pero no voy a robar nada, ¿cierto? Sino que voy a ir y pedir legítimamente. Voy a ir y pedirle, y él debe haber excusado, ¿cierto?, su acción. Así como hacemos nosotros a veces, que excusamos nuestras acciones. Bueno, voy a pedir esto y voy a exagerar un poquito, ¿cierto? O voy a decir tal cosa. A veces hacemos eso. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la gravedad del pecado y la gravedad de lo que se va gestando dentro, porque es un indicio. Esas acciones, esas actitudes son un indicio de lo que hay dentro de nuestro corazón. A veces hay demasiada ambición, a veces hay ciertos factores que nos llevan a no pensar en Dios y pensar demasiado en nosotros. Entonces, yo pienso, y cuando leí por primera vez este pasaje, y lo compartí en una prédica hace años atrás en la iglesia de Calama, yo creí que todo terminaba ahí. Y dije, oh ya, se baja el telón y termina la obra. Para siempre leproso Jesse, para siempre su descendencia. Qué triste final. Pero ¿saben qué? No está todo perdido, hermanos. No está todo perdido. Yo creo que nosotros debemos cambiar nuestra actitud a veces poco buscadora de las enseñanzas de Dios. Todos nosotros debemos tener hambre, saber por qué. Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿para qué? ¿Qué es lo que quieres tú conmigo? ¿Qué quieres enseñarme? Y miren, quiero que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 8, del 4 al 5. Aquí en este verso dice, a ver, leamos a una voz. A ver, vamos, 1, 2.
Maravilloso. ¿Con quién estaba hablando un rey? Con Giesi. Yo le decía a Rubén el otro día, pasé años después de esa prédica creyendo que ahí había terminado todo. Y un día estaba leyendo y le dije a Rubén, oye, quedé como pensando, ¿era el mismo Giesi? Claro que el mismo Giesi. Empecé a indagar, y el mismo Giesi. Giesi dice aquí que estaba hablando con el rey. ¿Es posible que un leproso pudiera estar hablando con el rey? Imposible, porque recordemos lo que dijimos hace minutos atrás. Ellos eran repudiados, sacados de la escena pública, sacados de su familia. Estaba Giesi aquí y estaba hablando. ¿Y saben cómo sabemos que es el Giesi del profeta? Porque dice que le estaba relatando todas las historias y acontecimientos de Eliseo, de ese gran profeta con la doble porción del Espíritu. Impresionante. ¿Qué hace Giesi junto al rey? Si nadie se acercaba a los leprosos, hermanos, evidentemente, Giesi fue sanado. Fue sano. De otro modo jamás podría haber estado ahí. ¿Y qué entonces? Pregúntate, pero agárrate la cabeza y di, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Porque no sé, existen sucesos que a veces no están tan claros o tan evidentes, ¿cierto?, en la Escritura. Entonces hay que discernir, hay que escarbar, hay que desmenuzar, hay que pensar, hay que pedirle al Señor que nos muestre. Entonces existen sucesos así, pero yo pienso, ya dimos la respuesta. ¿Es el mismo Giesi? Sí, es el mismo Giesi, claro que lo es. Pero ¿quién revirtió la sentencia? Porque recordemos lo que decía la sentencia. Dice, quedarás leproso tú y tu descendencia para siempre. ¿Quién podría haber revertido la sentencia de lepra para siempre? Solo Dios. ¿Cómo recobró el título de siervo? ¿Cómo recobró el título de ayudante ahora o de colaborador con el rey o de no sé, de lo que fuera, ¿cierto? ¿Cómo está ahí al lado del rey, en la corte? Contaba y le decía, cuéntame, Giesi, ¿cómo fue esto? Y él empezaba a relatarle las historias. Me parece impresionante que después de haber sido un leproso esté ascendido a la posición de privilegio en la real corte del rey. Impresionante, un leproso. Y nosotros teníamos la última imagen, y eso fue lo que me pasó a mí, la última imagen de Giesi leproso, chao, te moriste, tú y tus hijos. Y yo me había quedado con eso. Pero 7 años después reaparece en la escena Giesi, aquí en Segunda de Reyes, reaparece él. De otra manera, contando las historias, diciendo, esto fue verdad, yo soy testigo, siendo testigo, contándole al rey, diciéndole, miren lo que Eliseo hizo, esto fue lo que hizo. A mí me parece impresionante, hermanos, del basurero a la corte. Maravilloso. ¿Y cómo explicamos este milagro? ¿Cómo entender, hermanos, esta aparente contradicción? Porque una aparente contradicción, en donde te sentencian para siempre, tú dices, para siempre, nada que hacer, bajo los brazos y me voy a vivir mi miseria, ¿cierto? Cuando te pasa algo así, no, cometí un error, te condenan, no, nada que hacer, voy, me rindo, nada que hacer, ese es el fin. Y no, aquí tenemos la demostración de que no hay imposibles para Dios. Cuando Dios se mueve en nosotros, cuando Dios ve corazones claros y arrepentidos, Dios obra. Porque vamos a tener que, ¿acaso Giesi fue como sea la lotería, sí fue y recibió el boleto ganador de volver a la normalidad? No, ¿cierto? Dios no actúa así. Dios no es así porque Dios es un Dios justo. Dios es bueno.
Entonces, si nosotros vamos ahora a Segunda de Reyes, pero al capítulo 7, el que está entre el 5 que leímos y el 8, vamos a descubrir algo que nos va a sorprender. Vamos a descubrir algo maravilloso. Había en la entrada 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos, y si nos dieran la muerte, moriremos. No sé si te das cuenta. Aquí empieza el relato de 4 personajes que no tienen nombre. ¿Se fijan? No dicen los 4 leprosos eran este y este. No. Dicen leprosos. Pero si nosotros vamos a la historia que estamos estudiando, aprendiendo, rescatando aquí, nos vamos a dar cuenta que Giezi quedó leproso y su descendencia. Y según los escritos rabínicos, los escritos judíos, se dice que estos 4 leprosos eran Giezi y sus 3 hijos. En la Biblia no aparece eso, no dice eran ellos. Pero los judíos lo tienen como claro, porque ellos calculan los tiempos, los 7 años, y porque creen que Dios es justo. Y que si estaba Giezi con el rey, por algo era. Había sido sano de todo azote. Entonces, yo creo que aquí hay algo que nosotros tenemos que meditar y tenemos que pensar. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que trasciende y que va más allá de lo que nuestra vista ve. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió con estos 4 leprosos? ¿Qué pasó con estos 4 que estaban ahí a la puerta? Dice, el relato bíblico dice que estaban siendo sitiados, Samaria estaba siendo sitiada por los sirios. Y ocurrió que hubo un hambre por 7 años. Un hambre y todo entró en crisis. Y la ciudad misma, la gente estaba muriendo. Estaba muriendo porque estaban siendo presas del hambre. Y estos, ustedes saben, Giezi había sido castigado junto a su familia y estaban fuera de la ciudad. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con ellos? ¿Qué pasa cuando hay hambre, hay necesidad? Empieza la gente a pelear por la comida, empieza una cosa, empieza otra. Aquí nosotros nos damos cuenta, ocurre que Dios sigue en control. Dios sigue en control. Dios sí está obrando. Nosotros tenemos que mirar atentamente, porque estos leprosos en un momento determinado tuvieron un diálogo. Ellos estaban muertos de hambre ya, no tenían nada que hacer y dijeron en un momento, bueno, ese día dice 4 hombres que padecían lepra se hallaban, eso es lo que ya leímos, a la entrada de la ciudad. Entonces ellos se dijeron, ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Se dijeron unos a otros. No ganamos nada con entrar a la ciudad, porque en la ciudad había hambre. No ganamos nada, pero tampoco, dice, no ganamos nada, pero porque no hay nada que comer allá. Allí nos moriremos de hambre como todas las demás personas están muriendo. Pero si nos quedamos aquí, dice, en la entrada, no sucederá lo mismo. Igual vamos a morir. Igual vamos a sufrir. Entonces, lo que dicen es, vayamos pues al campamento de los sirios. Vamos a meternos a la boca del lobo. Eso está diciendo, vamos a meternos a la boca del lobo. O sea, no sacamos nada con quedarnos acá, pero tampoco sacamos nada con ir a nuestro pueblo y ver qué podemos, porque están todos muriendo de hambre. Pero vamos a ver qué pasa. Y si ellos nos perdonan la vida, viviremos. Pero si ellos nos quieren matar, vamos a morir. Y de cualquier forma íbamos a morir.
porque estábamos destinados a eso. Pero si nos quieren salvar la vida, vamos a tener vida. Bueno, dice la Biblia, el relato, no sé si todos han leído esta historia alguna vez, pero es muy entretenida. Léela, es muy entretenida porque dice, mira, al anochecer se pusieron en camino. Al anochecer ellos empezaron a caminar hacia el campamento de los sirios. Para cuando llegaron a las afueras del campamento, ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Después nos saltamos al 8 y dice, cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, lo que leíamos, entraron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de allí la plata y la ropa y fueron a esconderlo todo. Luego, dicen, pongan atención en esto, luego regresaron, entraron en otra tienda y también allí tomaron varios objetos y los escondieron. Estaban haciendo una maldad. ¿Se fijaron? Ellos estaban muertos de hambre, pero como que de repente les surgió la ambición de nuevo. De nuevo. Y miren, entonces, aquí hay un punto aparte. Entonces se dijeron unos a otros, esto no está bien. ¿Se han fijado que a veces nosotros estamos cometiendo algún error, estamos fallando en algo, estamos dándonos cuenta que estamos obrando como a Dios no le agrada, pero insistimos porque es tan provechoso lo que vamos a encontrar, ¿cierto? Quizás económicamente, no sé, como sea. Pero hay un momento de luz. Algo ocurre. Hay un momento en que tú dices, ¿qué estoy haciendo? Y eso fue lo que les pasó a ellos. Estos se dijeron unos a otros, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias. Es un día de buenas noticias porque entramos al campamento de los enemigos y estos compadres se habían ido. Se fueron, huyeron, tuvieron miedo y se fueron y nos dejaron todo el botín. Dejaron todo. Qué impresionante. Era una buena noticia. Mientras en la ciudad, en Samaria, estaban todos sitiados, encerrados, estaban ahí muriendo de hambre, el rey ya se había entregado, estaba vestido de luto, todo mal. Y ellos tenían en su poder buenas noticias, 4 leprosos. Y en un momento estaban tentados y sucumbieron a eso por un momento, por un leve momento. Y luego recapacitaron. Es lo que nos tiene que pasar a nosotros, hermanos, cuando estamos viviendo de una manera tan cómoda o tan guiados por la corriente, como todos actuamos, como todos viven, nosotros vivimos, de acuerdo a los principios de otros, nosotros vivimos. Entonces, hay algo que tiene que ocurrir, como le ocurrió a los leprosos que dijeron, esto está mal, estamos obrando mal, tenemos buenas noticias, así que corrieron, se olvidaron de todo y partieron al palacio a avisar lo que estaba ocurriendo. Le hablaron a los vigías, le hablaron a los soldados y ellos fueron. El rey dudó y dijo, ¿qué puede ser esto? Una trampa. Pero inmediatamente después se dieron cuenta de que era verdad lo que estaba ocurriendo. Y esos leprosos, nadie me saca de la cabeza que era Jesse y sus hijos. Porque después, como premio, estuvo en la corte, conversando con el rey y contándole todas las cosas. Y seguramente también le contó al rey lo que había pasado con él, por qué estaba leproso. Y Dios, en su infinita misericordia, pudo obrar un cambio. Esa sentencia de para siempre fue transformada. Eso solo Dios lo puede hacer, hermanos. Solo el Señor, nadie más. Así que, si miramos atentamente y si nosotros lo vemos desde la perspectiva que Dios tiene, esto podría ser, hermanos, para ellos lo fue, pero para nosotros podría ser una segunda oportunidad. Cuando erramos, cuando caemos, cuando fallamos, cuando no hacemos las cosas
que ya sabemos que tienen que hacerse. Cuando ya no estamos viviendo como sabemos que tenemos que vivir. Cuando no estamos buscando a Dios. Cuando no estamos esforzándonos por acercarnos más a su presencia. Cuando no estamos obedeciendo lo que Él nos habla. Fallamos. Pero Dios dice, yo siempre tengo una oportunidad para ti. Si lo hizo con Jesse, lo puede hacer con cada uno de nosotros. Jesse estaba siendo probado. Yo creo que eso fue lo que pasó. Así como la primera vez, Jesse estaba siendo probado. Fue probado y falló. Pudo más su ambición, ¿cierto? Y algo pasaba con Jesse desde mucho antes. ¿Por qué Eliseo tenía que orar para que él pudiera ver las visiones que él tenía? ¿Por qué Eliseo cuestionaba cosas? En la primera parte de su vida, él bien. Y en la segunda parte de su vida ya empezó con cosas raras, como cuestionando. Y es porque su corazón se había alejado. Se había alejado de los principios y los valores de Dios. Porque estaba menospreciando, a veces menospreciamos sin querer lo que tenemos. Porque llevamos tanto tiempo en esto, llevamos tantos años sirviendo al Señor, llevamos tantos años en una comunidad X, llevamos tantos años conociendo a mi hermana, a mi hermano, a mi amigo, ya los conozco, ya sé cómo son, entonces sin querer ya es como el cuento sabido. Pero la palabra de Dios hoy día está queriendo motivarte, está queriendo motivarnos para que podamos caminar como Dios quiere que nosotros caminemos. Jesse estaba siendo probado. La segunda vez volvió a dar examen. Volvió a dar un examen. El Señor dijo, le voy a poner esto. Está leproso, pero quizás ya estaba como más blando su corazón, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros, hermanos, a veces nosotros tenemos que entender algo, que nuestros errores no son nuestros enemigos, sino que el que no aprendamos de los errores, eso hace de eso nuestro enemigo. Nosotros tenemos que evaluar nuestra vida y saber que está llena de errores. Siempre hay fallos, pero debemos aprender de ellos. Aprendamos de ellos. No puede ser que nosotros nos conformemos y queramos vivir la vida tal cual. La misericordia de Dios cambia, muda las sentencias de aquellos corazones arrepentidos. ¿Cómo notamos que Jesse con sus hijos estaban arrepentidos? ¿Cómo lo notamos? Porque recapacitaron, porque corrieron a hacer el bien, porque corrieron a ser testigos, porque no siguieron en su inercia, no siguieron haciendo lo mismo. Bueno, que ellos se las arreglen, nosotros aquí nos queda poco tiempo de vida, así que vamos a disfrutar y aprovechar, ¿cierto? No pensaron así. Ellos tienen que haber dicho, bueno, nosotros estamos leprosos, pero no importa, que los demás van a disfrutar de esto. Porque eso habla de arrepentimiento, eso habla de un cambio. Y ahí se derrama la misericordia de Dios. Cuando hay arrepentimiento genuino en los corazones. No está todo perdido, hermanos. No está todo perdido. No estaba todo perdido para Jesse. Y nosotros todos pensamos que sí. Él también pensó eso. Pero no estaba todo perdido. En Segunda de Reyes, el capítulo 7, del 8 al 9, los leprosos se dijeron el uno al otro, que fue lo que dijimos delantito, ¿cierto? Estamos haciendo mal. Vamos a actuar como corresponde. Vamos a hacer lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer. Y cuando nosotros pensamos que esto es solamente una historia antigua, debemos recapacitar en eso. No, hermanos, Dios te está hablando, Dios nos está hablando, nos está enseñando algo, nos está diciendo, oye, atención a tu diario vivir.
atención a tus acciones. ¿Cómo estás viviendo lo que estás decidiendo día a día? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás viviendo? Jesse fue reconocido por ser un mensajero de buenas nuevas. Llevó la buena noticia y recibió su premio. Entonces, ¿cuánto podría durar una prueba? ¿Cuántos de aquí hemos pasado por pruebas o estamos viviendo una prueba difícil? ¿Cuántos de aquí? ¿Y cuánto podría durar esa prueba o esa disciplina a la que Dios me somete? ¿Cuánto? Eso no hay un tiempo, porque eso es precisamente, en este caso fueron 7 años de lepra. Pero si pensamos, no existe una medida, porque tiene que ver con el cambio y la transformación de mi corazón, con la formación de mi carácter, con la entrega que yo tenga, con la rendición de un examen y aprobar el examen, aprobarlo. Una vez fallé, lo reprobé, me equivoqué, pero esta otra no voy a fallar, porque tengo las cosas claras. Entonces no es cuestión de tiempo. ¿Cuánto faltará para que termine esta etapa tan terrible o esta prueba, esta situación o este malestar que tengo? Va a depender de ti. Va a depender de cómo tú lo enfrentes. Va a depender de lo que tú estés buscando a Dios. Va a depender del orgullo o de la humildad. Va a depender de eso, hermano. De cuán humilde estoy siendo. Si yo estoy en medio de una prueba, si tú estás en medio de una prueba o una disciplina, deberíamos reconocer que el Señor, deberíamos ser capaces de ver a Dios obrando en medio de eso. Deberíamos ser capaces de ver a Dios que nos está guiando en medio de la prueba. Porque si no lo estoy viendo, quiere decir que está haciendo más grande mi amargura, mi despotricar, ¿por qué esto otro? ¿Por qué pasa aquí? ¿Por qué es así? ¿Por qué me tocó esto? ¿O por qué esta persona me tiene aquí y me tiene allá? Claramente, muchas veces el cambio en nuestro interior dura más tiempo, tarda mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay mucho orgullo que tenemos que derribar. Orgullo. El orgullo está ahí siempre latente y a veces lo aplastamos y de repente quiere emerger y quiere levantarse. Somos orgullosos, no nos gusta que nos hablen de una manera, no nos gusta esto, no nos gusta esto otro. Orgullo. Entonces, ¿por qué no aceptamos, hermanos, hoy día que el Señor nos va a someter a distintas pruebas? Que el Señor nos va a dar exámenes y va a decir, a ver, veamos cómo andas. Y vamos a tener que salir de eso aprobado si queremos librarnos de cualquier tipo de lepra. Aunque estemos en una situación extrema, aunque estemos en una situación difícil, Dios está con nosotros y quiere enseñarnos, quiere llevarnos a eso. Hermano, no desestimemos el pecado, no desestimemos las malas acciones, nuestros malos pensamientos, porque cuando los desestimamos, entonces estamos dándole lugar al enemigo, estamos dándole lugar al castigo, estamos dándole lugar a las cosas que nos van a destruir, que finalmente nos van a destruir. Así que hay algo que es clave en esto, hay algo que es clave en el decir no todo está perdido para ti ni para mí. Es que nosotros entramos a la escuela del Espíritu Santo. Nosotros estamos en la escuela del Espíritu Santo. Tú y yo. Estamos en el colegio donde tenemos que rendir exámenes y donde tenemos que dar a Dios nuestra vida. Tenemos que rendirnos. Ayer conversaba con una persona en el evangelismo y le dije, ¿sabes lo que pasa? Que tú tienes que rendirte. Tú tienes que dejar de pelear por ti misma, rendirte y decirle al Señor, haz lo que tú quieres hacer en mí. Y ella se excusaba con un montón de cosas. Le decía, ese es el problema, las excusas. Tú necesitas rendir tu vida, necesitas entregarte a Cristo y necesitas que Él haga, dejar que Él haga
como Él quiere en tu vida. No como tú quieres. Porque Dios no baja los brazos con nosotros, hermanos. Dios insiste, persiste. Él tiene todo el tiempo del mundo. Él va a esperar y va a tirarnos un examen y nos va a volver a mandar un examen. Y Él va a seguir perfeccionando nuestra vida. Obviamente, si yo se lo permito. Porque estamos en la escuela del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trata si nosotros nos dejamos tratar. Así que a veces lleva más tiempo del que nosotros quisiéramos. Dios te dará una nueva oportunidad, hermano. Yo no sé, a lo mejor no estás en un momento de prueba o de crisis. Está todo piola. Pero mañana no sabemos. Mañana no sabemos qué va a pasar. A veces tú dices, no, yo estoy bien en mi relación con Dios. Pero esa es tu medida. Dios a veces está queriendo llevarte a más. A más. Quiere que tú empieces a pasar de etapa en etapa. Necesitas restaurar tu vida en algún área. Yo no sé cuál es el área. A lo mejor tú dices, no, yo estoy bien en mi área sentimental, yo estoy bien en mi área económica, yo no tengo enredos ahí, no tengo enredos en... o a lo mejor tú dices, en todas, menos en esta. Ponle el nombre que tú quieras. Puede ser área sexual, puede ser área familiar, no sé. Pero como Dios sabe y conoce, necesitas rendirte a Él. Y necesitamos esa restauración en esa área de nuestra vida. No hay límites para Dios, hermanos. Si Dios lo hizo con Jesse, que yo pensé que el telón estaba abajo y se había muerto con lepra, Dios lo puede hacer con cada uno de nosotros. Dale la libertad al Espíritu Santo para que Él obre en tu vida y para salir aprobados. Salgamos aprobados de los exámenes. Salgamos bien. Señor, ay, casi piso el palito, pero el Espíritu Santo me ayudó y salí de esto. Estuve a punto de abrir una página rara, pero el Señor me ayudó. El Señor puso algo dentro de mí, un temor, un celo, y no. Empecemos a contar testimonios de vida. Empecemos a decirle al Señor, yo quiero vivir con esa segunda oportunidad clara de aprobación. Yo voy a probar en el nombre de Jesús. Así que bueno, vamos a orar y vamos a darle al Señor el control de nuestra vida. Todo, todas las áreas, todo. Sé como Jesse, no falles. Sé como Jesse en su segunda etapa, no en la primera, por favor. Señor, gracias.